comenzar el video, solo quería dar un pequeño aviso de que abrí una cuenta de TikTok. Todavía no he hecho contenido por allí, pero muy pronto voy a estar haciéndolo por si te interesa. Y ahora sí, vamos a continuar leyendo el libro de cuentos 7 habitaciones a oscuras. Yo ya leí 3 cuentos de este libro, entonces este es el cuarto. Son cuentos de terror y el cuarto se llama ¿Y tú qué esperas para morirte? Un poco fuerte el título, veamos de qué se trata. Desde el principio, Gonzalo supo que no tendría caso reclamar. No le gustaba mucho la idea de que su mamá lo dejara solo todas las tardes para irse a trabajar. Sin embargo, ella llevaba mucho tiempo buscando un empleo fijo, pues los eventuales escaseaban y ellos necesitaban el dinero. Ella tampoco estaba muy contenta. Hubiera preferido un horario de medio tiempo, pero no se encontraba en situación de elegir. Este no era un trabajo difícil, y la mujer con la que había hablado parecía muy amable y dispuesta a pagarle bien a quien se encargara de cuidar a su padre anciano durante el día. La entrevista había sucedido un martes, justo después de la hora en que Gonzalo salía de la escuela, y aunque él hubiera preferido no ir, su mamá insistió. Dijo que no le daba tiempo de llevarlo a casa y que además la mujer le había asegurado que no tenía inconveniente en que fuera la entrevista con su hijo. A juzgar por lo que vio, Gonzalo pensó que su mamá conservaría el empleo por poco tiempo. El viejo parecía tener más de 100 años. Estaba postrado en la cama con la piel ceniza y unos labios hundidos que revelaban la ausencia de dientes. De hecho, al primer golpe de vista, Gonzalo pensó que habían llegado tarde, que el anciano ya estaba muerto. El asilo cuesta mucho dinero y ahora me estoy recuperando del gasto que hice en un viaje a Sudamérica, explicó doña Rebeca, la hija, que tampoco se veía joven y tenía algo que a Gonzalo le provocaba cierta desconfianza. Gonzalo pensó que el asilo debía de ser realmente caro, pues a pesar de tantas quejas por el dinero, la hija del anciano aceptó sin regateos la cantidad que la mamá de Gonzalo le pidió, que no era pequeña. Después de todo, iba a dejar a su hijo solo por las tardes y eso era un sacrificio que debía rendir frutos suficientes. Está bien la cantidad, Justina, aceptó doña Rebeca, pero el niño no tiene que quedarse solo. Puede venir aquí después de la escuela y quedarse con usted. Yo estaré fuera la mayoría de las tardes y mi papá no se daría cuenta. Así hubiera 10 niños haciendo escándalo en la casa. La mujer remató con una risita. No, gracias, dijo Gonzalo, y a cambio recibió una mirada por parte de su mamá que lo mandaba callarse la boca. No supo a ciencia cierta por qué lo había dicho ni por qué estaba convencido de que prefería quedarse solo que permanecer en esa casa fría, que tenía los techos tan pero tan altos y que olía a esa mezcla de medicina, enfermedad y vejestorio. Aquí mismo puedes hacer tus tareas o lo que tengas que hacer. Esta vez la mujer se dirigió a él. Voy a acondicionar un escritorio para que estés cómodo. Gonzalo se estremeció al sentir los dedos de la mujer acariciando su mejilla, pero
resistió el primer impulso de separarse bruscamente. Muchas gracias, doña Rebeca, de verdad no sabe cuánto le agradezco. Si gusta, mañana mismo puedo empezar. No, Justina, interrumpió doña Rebeca. En realidad preferiría que se quedara de una vez y así no tengo que cancelar una cita con un cliente. Le digo que la situación no está fácil. Pero Gonzalo no alcanzó a argumentar, pues un ligero pisotón de su madre se lo impidió. Está muy bien, como usted diga, doña Rebeca, y de verdad muchas gracias por dejar que Gonzalo... Está bien, no me lo agradezca. Hace mucho que en esta casa no se siente la alegría que solo un niño es capaz de generar. En cuanto doña Rebeca salió de la casa, Gonzalo le demostró a su mamá la poquísima alegría que le causaba la idea de pasar sus tardes en casa del viejo. No me da tiempo de irte a dejar a la casa después de la escuela, ni quiero que estés solo toda la tarde, le dijo su mamá con el tono que usaba cuando no había negociación posible. Total, aquí vas a poder hacer lo mismo que en la casa. Pero Gonzalo no veía ningún televisor por ahí, ni sus libros, ni su baúl de juguetes. Claro, solo la cama donde yacía el anciano y un armario probablemente igual de viejo que él. Y puesto que hablar como adulto no funcionó, Gonzalo decidió recurrir al berrinche. No quiero estar aquí viendo toda la tarde a ese viejo. No me gusta cómo huele y tiene cara de que... Cállate, ordenó su mamá en un susurro enojado. No sabemos si oye. En ese momento Gonzalo miró al anciano y en su cara, que hasta entonces había permanecido todo el tiempo completamente estática, se revelaron unos ojos muy abiertos que se clavaron en los suyos, mientras una sonrisa incompleta adornaba el rictus. Oía, el anciano oía. Gonzalo jaló de la manga a su mamá, pero ella lo ignoró, creyendo que era parte del mismo berrinche. Para cuando levantó la mirada, el viejo había vuelto a cerrar los ojos y se encontraba tan inmóvil como siempre. Abrió los ojos, te lo juro, ma, y me sonrió, le dijo Gonzalo a su mamá en el autobús de regreso, pero no en buena onda. Era una sonrisa rara y chueca, y los ojos los abrió. Abre los ojos muchas veces, contestó su mamá distraída. Era claro que le estaba dando por su lado. Pero a medias, ahora los abrió mucho, muchísimo. Así fueron todo el camino, Gonzalo preocupado por esa sonrisa que le había parecido tan torcida, y su mamá pensando en que ojalá no tuviera que buscar otro trabajo, porque ese era sencillo y la paga muy buena. Durante el resto de la semana el anciano no volvió a abrir los ojos de esa manera. Claro que Gonzalo también se cuidó de no referirse a él. Ahora que había comprobado que podía oír, entendía que no era correcto decir que olía mal y que parecía un cadáver, o que esperaba que se convirtiera en uno pronto. Gonzalo nunca pensó que alguna vez podría desear tener más tarea, pero las tardes en casa del viejo lo arrastraron hasta ese punto, aún haciéndola despacio y con pausas en las que conversaba un poco con su mamá. Le sobraba por lo menos la mitad de la tarde, y entonces se aburría como un condenado. Ma, cuando te paguen, me compras un Xbox. ¿Qué es eso? Una consola de videojuegos. Ya veremos. Media hora después. Ma, si no es el Xbox, ¿me puedes comprar una bicicleta? No, mejor. Ella ya no preguntó si sabía que era una bicicleta. Ya veremos. Cada tarde se le ocurrían a Gonzalo más artículos en los que su mamá podría gastar ese buen sueldo que la hija del viejo le daría, y eso le hacía menos pesada la espera. En verdad llegaba a ser agobiante estar en ese cuarto todo el tiempo,
El anciano casi siempre permanecía dormido. A veces, en efecto, abría los ojos, pero siempre a medias, no como la vez que lo había mirado a él, y tampoco lo había vuelto a ver sonreír, hasta aquella tarde que sonó el teléfono celular de su mamá. Pero no puedo, y Gonzalo, y el señor. Justina parecía muy contrariada después de colgar. Doña Rebeca quiere que le vaya a dejar un papel, dice que le urge. Gonzalo se emocionó ante la perspectiva de salir, aunque fuera a dejar un papel en taxi. No, que no ves que el señor no puede quedarse solo. No era berrinche esta vez. Gonzalo no quería quedarse con el anciano. Era casi como quedarse con un muerto. No supo si lo que le levantó los poros de la piel fue ese pensamiento o la voz temblorosa y la mirada preocupada de su mamá. Por favor, te juro que no me tardo, voy y vengo. En serio, suplicó. Gonzalo se quedó sentado en el sofá, contando los segundos y tratando de convencerse de que no debía tener miedo. Ese anciano parecía inofensivo, y aunque la casa era también muy vieja y rechinaba, su mamá ya le había explicado que eran las tuberías, que así se vuelven de ruidosas en las casas antiguas. Prefirió asomarse por la ventana, distraerse un poco mirando a la gente. No era tan tarde, pero no pasaba nadie. La calle parecía inmensa estando tan vacía. La soledad de afuera inquietó a Gonzalo más que la que se respiraba dentro de la habitación. En cuanto se acomodó de nuevo en el sillón frente a la cama del viejo, se encontró con los ojos venenosos mirándolo de nuevo sobre la media sonrisa de labios separados que dejaban salir algunos sonidos guturales que Gonzalo no supo interpretar. ¿Y yo qué puedo hacer?, le preguntó. Después de todo se había quedado supliendo a su mamá y le pareció que eso era lo correcto. Por toda respuesta el viejo asintió con la cabeza y después miró hacia el armario. O pareció que asintió, que miró, porque sus movimientos eran tan sutiles que a Gonzalo le costaba trabajo definirlos, pero igual su corazón empezó a golpear dentro de su pecho como si hubiera corrido 3 veces alrededor del patio de la escuela. Entonces escuchó que se cerraba la puerta de la casa y, un momento después, la voz de su mamá. Venía con doña Rebeca. Lástima, pues él pensaba reclamar por la tardanza y decirle lo raro que había estado de nuevo el anciano. Pero la presencia de doña Rebeca lo intimidó y prefirió callarse, también porque ella traía algo en una bolsa. Es para ti, dijo alargando los brazos con el paquete, para que tus tardes sean más amables. Era el Xbox. En ese instante Gonzalo se olvidó de la sonrisa deforme del anciano y el latido de su corazón se aceleró de nuevo, ahora de felicidad. Su mamá sonreía satisfecha y a cada tanto le lanzaba miradas de agradecimiento a doña Rebeca. Lo conectaré en el que era el estudio de mi padre aquí al lado. Ahí hay un televisor, no es muy grande, pero es a colores. Gonzalo no conocía más manera de decir gracias que con la misma palabra. Así es que la repitió una y otra vez hasta que doña Rebeca interrumpió su retahíla. Ya es tarde, ahora de venirse, dijo tomando de sus manos la caja del juego y dejando a Gonzalo, por supuesto, un tanto anonadado. Mañana podrás jugar todo lo que quieras. Yo me encargo de que cuando llegues de la escuela ya esté todo listo. Pues valiente regalo que se quedaba en la casa de quien lo ofrecía. Su mamá trató de convencerlo de que eso no estaba mal. De cualquier forma, por la noche estaría durmiendo y en la mañana en la escuela. El único tiempo en que podrías jugar es en las tardes y a esa hora estaremos allí. Y los fines de semana, oh pues, masculló su mamá ante el argumento irrebatible.
quieres que haga si ella te lo compró? Pero tú le dijiste no. Pues claro que no, si hasta ahorita ni siquiera he podido aprenderme el nombre del aparato ese. Gonzalo se quedó pensativo. ¿Cómo había sabido entonces doña Rebeca que eso era lo que él deseaba? Quizás el viejo, además de oír, podía hablar. Quizá el cuarto estaba lleno de micrófonos por todos lados y ellos eran alguna especie de espías. Desechó el último argumento al comprender lo tonto que era, pero el primero no. El viernes Gonzalo jugó sin interrupción hasta que el pulgar derecho empezó a escocerle, pero no hizo falta que estuviera presente en el cuarto del anciano cuando doña Rebeca le hizo la propuesta a su mamá. Ella se la repetiría tal cual más tarde. Esa era una casa muy grande para doña Rebeca y su papá, y si aceptaba trabajar de planta e irse con su hijo a vivir allí, se ahorraría la renta que pagaba por el departamento y seguiría ganando lo mismo por su labor de cuidadora. Doña Rebeca supo que las únicas dudas que le surgieron a Justina eran por causa de Gonzalo, pero prometió hablar con él y darle una respuesta el lunes siguiente. No hubo manera de convencerlo. Él, claro, no entendía mucho de finanzas ni era su problema, así que ese argumento no fue suficiente para tomarlo en cuenta. Prefería olvidarse de los videojuegos el fin de semana que tener que pasárselo viendo al viejo y a doña Rebeca, que ni eran de su familia. Que no te caen bien. Pues doña Rebeca me da igual, y ese viejo, ¿cómo me va a caer bien si parece que está muerto ya? Por favor, ma, no hay que ir a vivir con ellos, por favor. Y como sucede que los hijos son los más importantes para las madres, el lunes siguiente Justina le dijo a doña Rebeca que no, que la oferta era atractiva y que se le agradecía de corazón, pero que no irían a vivir allí. Como Gonzalo estaba en la escuela, no se enteró de que a quien más le había afectado la noticia había sido al viejo. Su mamá prefirió no contárselo, se había asustado mucho y no quería que Gonzalo se enterara. Y es que en cuanto le dijo a doña Rebeca que no se mudarían, el viejo empezó a hacer ruidos, como si se estuviera asfixiando, como si quisiera decir algo y no pudiera. Los ojos parecían irse a salir de sus cuencas y el color amarillento de su piel tomó un tinte violeta. Justina pensó que estaba a punto de atestiguar la muerte del anciano. Es un ataque de ansiedad, dijo doña Rebeca tranquila. Sacó un frasco de cápsulas del cajón del buró, metió una en la boca de su padre y luego vertió agua, buena parte de la cual terminó mojando las sábanas. Con esto, en un momento se le pasa. Quizás se encariñó con Gonzalito. A pesar de que la actitud de doña Rebeca hacia él no cambió en nada, Gonzalo suponía que ya estaba al tanto de que si no se habían ido a vivir allí era porque él no había querido. A veces prefería pasarse la tarde en la contemplación del anciano que jugando Xbox, nada más por estar junto a su mamá y evitar una posible reclamación de doña Rebeca. Sin embargo, ella no solo no le reclamó, sino que la amabilidad con la que siempre lo había tratado pareció duplicarse. Al principio Gonzalo pensó que quería ganárselo, hasta aquella noche que apareció en la habitación del viejo con una jarrita de limonada. ¡Qué barbaridad! Con este clima he sudado sin parar, comentó muy alegre. Puso un vaso frente a Gonzalo y empezó a llenarlo. No, gracias, dijo él. Imaginar el sudor de doña Rebeca le había provocado cierta repugnancia hacia cualquier líquido. Yo sí, un poquito, por favor, dijo su mamá y alargó el brazo hacia el vaso medio lleno de limonada. No, Justina, replicó doña Rebeca arrebatándoselo. Esta es con azúcar normal. Hice otra jarra con sacarina para nosotras. Si aquí el único que puede darse el lujo de estas calorías es Gonzalito.
A partir de entonces Gonzalo empezó a sentirse un poco paranoico. Decidió irse con tiento. Claro, así las cosas, lo más fácil sería quitarlo de en medio. Justina entonces no tendría impedimento alguno para entregar su vida por completo a doña Rebeca y al viejo. Gonzalo no volvió a aceptar los dulces que constantemente le ofrecía doña Rebeca, y si su mamá lo obligaba en aras de la cortesía, la golosina terminaba en la basura o en las tuberías del baño. No entiendo por qué es tan hosco de veras, lo comentó alguna vez Justina a doña Rebeca, tratando de excusar alguna mala cara de Gonzalo. No se preocupe, Justina, un día me va a querer, ya lo verá, así de la noche a la mañana. Doña Rebeca parecía muy segura de sus palabras. Pasaba el tiempo y el anciano seguía en las mismas, sin pinta ni para mejorarse, ni para morirse. Cada vez se movía menos, sin embargo, en consecuencia daba menos lata. Gonzalo siempre lo pensaba, pero solo lo dijo una vez. ¿Qué esperas para morirte?, susurró tuteándolo, pues un semicadáver estaba más allá de la barrera del respeto. El anciano entonces abrió los ojos de nuevo y volvió a sonreír. No solo eso, también tosió sin que la tos desvaneciera su grotesca sonrisa. Justina salió corriendo del baño, le dio agua y le aplicó la máscara de oxígeno. Gonzalo estaba seguro de que eso no había sido una tos, había sido una carcajada. Las inquietudes de Gonzalo siguieron creciendo conforme transcurrían los días. La carcajada y la sonrisa del viejo se reproducían con frecuencia en su cabeza y le daban escalofríos. Y las atenciones de doña Rebeca, en lugar de confortarlo, lo asfixiaban. Y mientras más desagradable era su actitud con ella, mayor el cariño que recibía a cambio. Eso no era normal y no iba a aceptarlo. Acabó incluso olvidándose del Xbox y lo único que hacía era pasarse las tardes pegado a su mamá, tratando de convencerla de que renunciara. Una tarde doña Rebeca llegó mucho más temprano de la hora acostumbrada. Por un momento Gonzalo se sintió contento. Pensó que podían irse y que ella cuidaría a su papá. Pero entró a la recámara con un pañuelo en la nariz y, con voz gangosa, dijo que se sentía muy mal. Es un virus muy adhesivo, Puyo, agregó, y dijo que se iría a su recámara, que no podía arriesgarse a contagiar a su padre. Esta vez Gonzalo no se tomó la molestia de ocultar su decepción. Bufó como un perro enojado. Justina lo fulminó con la mirada. Esa tarde doña Rebeca fue quien dio lata. Llamó a Justina no menos de 6 veces para pedirle agua, té, unos limones, aspirinas, más agua, y la última para decirle que había llamado a la farmacia para pedir un antibiótico y que no tenían repartidores disponibles. Pues rápido, hombre, ¿qué te va a pasar?, replicó Justina a Gonzalo. Ella se sentía también un poco cansada de los modos de su hijo. Yo voy contigo, no quiero quedarme aquí con ellos. Justina suspiró, se sentó de nuevo en el sillón y lo tomó de los brazos. Habló con un gesto de seriedad que Gonzalo nunca le había visto. Muy pocas veces te pido que me ayudes. ¿Tú crees que yo me la paso muy divertida aquí? ¿Tú crees que me encanta? Gonzalo tragó saliva. Pues no, pero necesitamos el dinero. Así que por favor quédate 20 minutos vigilando que este no se muera, ¿entendiste? Gonzalo cayó y miró al suelo, sabiendo que si enfrentaba su mirada con la de su madre acabaría llorando. Tal como la vez anterior, Gonzalo prefirió asomarse por la ventana. Las sombras de los árboles se dibujaban claramente en el asfalto. Gonzalo miró hacia arriba. Era raro que la luna, aún llena como estaba, iluminara tanto.
Suspiró y con el dedo dibujó una cara enojada en el vaho que había quedado en el vidrio. Escuchó que el anciano tosía, pero no le dio importancia. Estaba tan furioso como la carita en la ventana, pero la tos, en lugar de ceder tras unos momentos, como solía ocurrir, se hizo más intensa. Gonzalo se volvió. El anciano no intentaba levantar la cabeza y respirar. Por fin, pensó Gonzalo. Pero el viejo empezó a hacer ruido. Un silbido seco, difícil de escuchar y quedarse impasible. Corrió a la recámara de doña Rebeca, que con los ojos cerrados escuchaba música en un radio de pilas. Está mal. Su papá no puede respirar, tiene que venir pronto. Doña Rebeca se incorporó sobresaltada y se cerró la bata. Miró hacia su buró buscando algo. ¿Dónde está mi tapabocas? No puedo entrar sin él al cuarto de mi padre. Pero él code y saca del armario un frasco que tiene un polvo ámbar. Ponlo en tu mano y sóplalo hacia su nariz. Apresúrate. No estoy fingiendo esa voz, está escrito así. Como que la señora estuviera enferma, vaya. Gonzalo corrió. De pocas cosas estaba tan seguro como de la que estaba ahora. Gonzalo corrió. De pocas cosas estaba tan seguro como de la que estaba ahora. Lo último que querría es cargar con la muerte de alguien, por muy anciano y enfermo que estuviera y por mucho que le hubiera arruinado la vida por lo pronto. Llegó a la habitación. El anciano seguía respirando con dificultad, aunque con menos fuerza. Gonzalo abrió el armario y sacó el polvo. Siguió las instrucciones de doña Rebeca lo más rápido que pudo. Solo hasta el instante en que el anciano levantó la cabeza y sopló el polvo hacia su cara antes de que él pudiera hacerlo, Gonzalo se preguntó por qué jamás habría visto a su mamá administrar ese medicamento. Lo último que vio fue la sonrisa torva del anciano. Entonces todo se puso borroso, después negro. Cuando despertó se sentía un poco mareado. Era de día nuevamente y su mamá estaba en el sillón leyendo una revista. ¿Qué pasó?, quiso preguntar, pero las palabras no lograron recorrer el camino desde su cerebro hasta su garganta. Sonaron, sin embargo, otras que con su propia voz alguien más decía: tal vez no sea tan mala la idea de venirnos a vivir para acá. Hasta eso, doña Rebeca es muy buena y el viejito ni se siente, dijo él. Gonzalo trató de levantar la cabeza, pero le pesaba como si sus sesos estuvieran hechos de hierro. Juntó todas sus fuerzas y entonces pudo ver a su mamá abrazándolo a él mismo, que estaba de pie junto al sillón. Escuchó también la voz de doña Rebeca desde la puerta. Le dije, Justina, que Gonzalito acabaría por quererme un día de estos, así de la noche a la mañana. Gonzalo intentó gritar, pero de su garganta solo salían silbidos y sintió que el aire que soltaba no podía volver a entrar en sus pulmones. Su mamá se acercó a él y le levantó la cabeza. Junto a ella estaba él mismo, y en su propia cara la sonrisa torcida que había visto justo antes de desmayarse. Del otro lado vio a doña Rebeca, que tomó una cápsula de un frasco y se la metió en la boca a fuerzas. Es un ataque de ansiedad, dijo, y la mitad del agua que vertió después de la cápsula terminó empapando las sábanas bajo su cuello. Con esto en un momento se le pasa. Gonzalo sintió que un sueño denso se apoderaba de él, pero antes alcanzó a percibir por encima de la sonrisa chueca que adornaba su propia cara un guiño satisfecho y el sonido de su propia voz en un susurro. ¿Y tú, qué esperas para morirte?
tal te pareció? A mí sinceramente ese cuento me causa mucha claustrofobia. Bueno, no me gustaría terminar así al menos. Espero que te haya gustado, que te haya gustado, que te haya gustado. Nos faltan 3 cuentos más. Los vamos a seguir leyendo en próximos videos.